Buenos días, hermanos, Dios les bendice. Hoy nos corresponde la lectura del capítulo número 11 del libro de San Lucas, en el cual en este capítulo nos habla de diferentes enseñanzas, como una casa dividida contra sí misma, el espíritu inmundo que vuelve, los que en verdad son bienaventurados, la generación perversa demanda señal. Pero hoy me quiero enfocar en dos de sus pasajes. El primero de ellos es Jesús y la oración, y voy a dar lectura a sus primeros 4 versículos, y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En su versículo 2 dice: y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El versículo 3 dice: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El versículo 4 dice: Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración yo creo que todos ya la conocemos desde antes de llegar a Cristo. Es una de las oraciones que nos enseñaron desde pequeños, creo yo, y que yo creo que en todo el mundo es muy conocida. Pero antes pues la recitábamos únicamente, la repetíamos, tal vez sin tomarle sentido a la oración o sin reflexionar la palabra. Pero en un momento que llegamos a los pies de Cristo, Él nos enseña a orar verdaderamente, a alabar a nuestro Dios, a reconocerle como el Padre nuestro que es. Nos lleva a aceptar su voluntad aquí en la tierra, a hacerle saber que necesitamos de su pan cada día, y a pedirle perdón por las ofensas que hemos hecho, y a comprometernos a perdonar a los demás. Y hoy es la pregunta, hermanos: ¿cómo estamos viviendo? ¿Religiosamente, por repetición, por imitación, por costumbre, o realmente como sus discípulos? Dice acá en su versículo número 1 que Él oraba en un lugar y enseñaba a sus discípulos. Nosotros tenemos un lugar para orar. Puede ser nuestra casa de oración, puede ser nuestra propia casa, un lugar. Yo creo que todos tenemos un lugar específico en el cual nos sentimos en comunión con nuestro Dios. Pero Él aquí enseña a sus discípulos. ¿Realmente estamos viviendo como sus discípulos o estamos viviendo religiosamente? Como dice en la otra enseñanza, que se titula Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Aquí en este pasaje Él les reclama que viven en apariencia, que viven únicamente para ser vistos. Y la pregunta es: ¿cómo estamos viviendo? ¿Únicamente para ser vistos? Cuando nos reuníamos en el templo, era únicamente para que fuéramos vistos, y ahora que no estamos reuniéndonos, no nos conectamos porque nadie nos ve, porque no importa. ¿Realmente estamos buscando el rostro de Dios todos los días, o estamos viviendo en apariencias para ser vistos? Como aquí decía, que se preocupan por diezmar, por ofrendar, pero se están olvidando de la justicia y de la misericordia. Están dando cargas a hermanos cuando a veces tú ni siquiera las llevas, ni siquiera con un dedo las puedes cargar. O peor aún, estás quitando la llave de la ciencia, que tú no entras al reino de Dios, pero tampoco dejas entrar. ¿Qué tal que estés a lo mejor como sacerdote de tu casa y tú no estás haciendo tu altar familiar, pero tampoco estás permitiendo que tu familia lo haga? Estás impidiendo entrar tú y que entren los demás. Tal vez en otro tiempo te diría yo: quítate para que dejes pasar, ¿verdad? Pero hoy te digo, te exhorto a que regreses a los pies de Cristo y entres tú al reino y dejes entrar a los demás. Pues hasta aquí la reflexión de hoy, hermanos. Espero la atesoremos todos, porque estamos en tiempos muy difíciles, donde necesitamos vivir realmente como discípulos y no de manera religiosa, como un fariseo o como un escriba. Que tengan un excelente domingo. Dios les bendice grandemente. Hasta